Saludos familia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Por aquí estamos en esta mañana para hacer nuestra participación. Me corresponde en el Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, que dice de la siguiente manera: porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, este versículo nos está diciendo de que, bueno, que solamente el hombre, dice, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él, ¿verdad? Hablando de lo que es en sí, de lo que es la sabiduría del hombre, de lo que es las cosas del hombre como persona, como ser humano. Eh, Dice que también de modo que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, el hombre conoce las cosas que son del hombre, pero eh, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y me encanta porque dice el versículo 2, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿verdad? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha revelado. Entonces está hablando, ¿verdad? Hablando aquí en dos vertientes. Uno es el espíritu del hombre que conoce las cosas del hombre, la sabiduría del hombre, lo que es la vida del hombre, lo que son las cosas humanamente hablando del hombre, de lo que es la vida en cuanto a lo que es el desconocimiento de Dios, ¿verdad? De lo que Dios ha revelado, porque fíjense que dice más arriba, ¿verdad? Viene hablando de lo que es la sabiduría. Este pasaje viene hablando de la sabiduría y lo que el Espíritu ha revelado, dice en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, quiero ir un momentico al 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni ojo oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y es donde hace la pregunta, ¿verdad? El hombre conoce las cosas del hombre, pero lo de Dios, pero nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 12, vuelvo a leer, de que ese Espíritu de Dios, ¿verdad? Hemos recibido el Espíritu de Dios para ahora nosotros conocer las cosas de Dios, lo que proviene de Dios, ¿verdad? Y para que sepamos, como dice ahí el versículo, lo que Dios nos ha concedido. Quiere decir de que ahora conocemos las cosas de Dios, ¿verdad? Conocemos al Señor porque el Espíritu Santo nos las ha revelado. Dice en el 13, de estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, ¿verdad? Por eso hablaba, el Pablo hacía la pregunta en cuanto a lo que era el hombre, de las cosas del hombre. No, esto no es con sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu. Y habla de que acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y habla allí también, en el versículo 14, habla allí del hombre natural, ¿verdad? Este hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender espiritualmente, no puede discernirlas espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Y entonces habla allí al final de este capítulo, dice que quien conoció la mente del Señor, solamente nadie, solamente el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque no, ¿quién pudo haber instruido a Dios? ¿Quién pudo haber enseñado a Dios? Nadie, solamente Él mismo, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y por eso dice allí que nosotros tenemos
la mente de Cristo. ¿Y qué significa esto de la mente de Cristo? Bueno, allí Pablo está haciendo una declaración de lo que es Isaías 40:13, ¿verdad? Que dice que todo creyente tiene la mente de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es compartir el plan y propósito del Señor. Y es algo que todo creyente posee. ¿Y en qué consiste el plan de Dios? Bueno, primeramente traer gloria y alabanza a nuestro Salvador y precisamente la restauración de su pueblo Israel y la salvación que el Señor ofrece. Entonces, tenemos allí entonces ese contraste, ¿verdad? Con la sabiduría del hombre que nos habla el versículo 5 y el versículo 6, que ya los dije. También la mente de Cristo implica precisamente la sabiduría de Dios, una vez oculta, pero ahora se nos las ha revelado, como lo dice el versículo 7. Y la mente de Cristo es donde el Espíritu es dada por el Espíritu Santo a todo creyente, como lo dice allí la palabra del Señor. Así que, ¿qué dice la Biblia entonces acerca de la mente? Que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Esa es una de las primeras preguntas. Tenemos la mente de Cristo. Y en segundo lugar, ¿hasta dónde somos responsables nosotros de nuestra mente? Bueno, tenemos mucha responsabilidad. Creo que en todo tiempo somos responsables de lo que podamos traer a nuestra mente. Y considero de que somos vigilantes y tenemos como quien dice esa potestad. Tenemos nosotros la decisión de qué traemos a nuestra mente, qué le metemos, qué pensamientos prevalecen en nosotros. Y si la palabra del Señor dice que tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos que buscar todo lo que es del Señor, ¿verdad? Y que nuestro pensamiento siempre esté enfocado a lo que es Dios. ¿Verdad? Un pensamiento puro, un pensamiento santo. Sabemos que tenemos una lucha porque como hay un libro que llaman por allí la batalla de la mente, esto es una batalla donde estamos todo el tiempo bombardeados por cosas que vemos, ¿verdad? Muchas veces cosas que se alojan en nuestra mente, pero nosotros somos responsables, creo que 100% responsables en cuidar nuestra mente, no dejar desechar todo aquello que pueda en algún momento, ¿verdad? Perturbar, que pueda en algún momento producir en nosotros reacciones o conductas que no agradan al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, por lo que estamos aprendiendo, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios, Señor. Nadie te ha enseñado, Dios mío. Solamente, Padre amado, tú eres Dios y tú tienes todo conocimiento, toda revelación, Dios mío, todo, toda sabiduría viene de ti, Padre amado, que nosotros podamos vivir como dice tu palabra, ¿verdad? Por medio de esa sabiduría, ahora que te conocemos, ahora, Señor, que sabemos el propósito por el cual, Dios mío amado, Señor, tú has venido, tú, Señor, has dado tu vida, Señor amado, para que podamos tener, Señor, salvación, vida eterna, Señor, y para que también nuestras vidas, Señor, sean agradables delante de tu presencia, Dios mío. En esta mañana te pedimos que nos ayudes a estar vigilantes, Señor, de nuestra mente. Dios mío, Señor, como dice esa palabra que habla, creo que es en Romanos, Señor, ¿verdad? Que todo no es lícito, pero no todo nos conviene, no todo edifica, Señor. Que nosotros, Padre amado, podamos con tu ayuda, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que nos ha revelado todas las cosas, cuidar nuestro pensamiento, cuidar nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Salvador, te damos por esta oportunidad. Recibe, Señor, toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Amén y amén.